Vamos a participar de la palabra del Señor. Ustedes saben que estamos viendo una serie del mes de octubre que se llama La Reforma Protestante. Tiene influencia para la iglesia hoy y eso lo vimos y lo estamos viendo. Ahí. Bien, hay 4 exposiciones de las cuales yo he visto. La primera, ¿se acuerdan? Principios relevantes de la Reforma en la Iglesia hoy, donde vimos el principio de solo Escritura, solo Fide y el principio del sacerdocio universal del creyente. La semana pasada vimos el sacerdocio universal del creyente, que es un principio recuperado por la Reforma y su vigencia. Y hoy veremos la Iglesia reformada siempre reformándose. Y la próxima semana veremos ahí otro y el último episodio. Bien, mis hermanos, la Reforma, los principios relevantes de la Reforma, ahí están. Ese sacerdocio universal del creyente. Y ahora vamos a ver la iglesia reformada siempre reformándose. Así se llama el tema de hoy. Debe hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, esto es muy interesante porque cuando los reformadores, hermanos, me estoy refiriendo a Martín Lutero, a Calvino y a todos ellos, los históricos, hablaban de una reforma, no la utilizaban como un sinónimo de revolución, no era un sinónimo de revolución, sino más bien se referían a cambiar las cosas a algo diferente. Se referían a cambiar las cosas a su origen, a las prácticas instituidas por las Sagradas Escrituras a través de los profetas y los apóstoles. Entonces, el significado bíblico de reforma, podríamos definirlo como volver al origen. ¿Al origen de qué? A las Escrituras. ¿Ok? Porque hay muchos por ahí que andan diciendo que se puede reformar cualquier cosa y a cualquier cosa. Pero eso lo vamos a ver. Entonces, en el Antiguo Testamento se registran varias reformas espirituales, hermanos, que justamente era un regreso al origen, a las Escrituras y a sus prácticas. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo que, como todos los seres humanos, tenía la palabra de Dios, pero se extraviaba. No es algo especial del pueblo de Israel, es de todos los hombres que nos extraviamos. Entonces, los profetas y sacerdotes y algunos reyes eran los agentes de promoción de estas reformas. Por ejemplo, tenemos el caso del rey Josías en Segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 23, que nos habla ahí cómo él reformó, y porque a todo esto se había, en Israel, se había, ¿cómo decirlo? El culto a Dios se había degenerado de tal manera que habían lugares altos, habían ídolos, habían dioses. Todo eso lo mandó a echar abajo Josías, y Josías también pudo hacer y retomar la lectura de la Biblia, la lectura de las Escrituras. También tenemos Nehemías capítulo 8, donde ahí hay otro periodo histórico, que es el periodo histórico de la deportación de Babilonia, que hubo 70 años, y después de los 70 años de la deportación
hay los nacidos en Babilonia que eran israelitas, vuelven de la cautividad babilónica, ¿cierto? Y al volver, ellos se dan cuenta que no saben las Escrituras. Entonces, necesitan una reforma. Y esta reforma está ahí en Nehemías capítulo 8. Bueno, todo el libro de Nehemías, pero en Nehemías capítulo 8 aparece un personaje llamado Esdras, que es un sacerdote que él particularmente era un hombre experimentado en las Escrituras, conocedor de las Escrituras. Es como deberíamos ser todos nosotros. Amén. Para allá vamos. Y bueno, ahora también está el caso del regreso a la ciudad de Jerusalén por parte de los cautivos de Babilonia. El gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras fueron los precursores de este regreso a las Escrituras, Nehemías 8. Ahora, el gran reformador bíblico, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Él le daba el correcto sentido, le daba el sentido correcto según el espíritu de la ley. Ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Sermón del Monte, donde Jesús dice, oíste que fue dicho, y nombraba algo del Talmud, no de la Torá, del Talmud. Pero él decía, pero yo digo, y él tomaba la Torá, la palabra de Dios, la ley de Dios, y la ponía en el espíritu correcto. Entonces él fue un reformador. Entonces cuando hablamos de los reformadores, no solamente estamos hablando de Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, Wycliffe, que son muy importantes. Estamos hablando, hermanos, de un espíritu revolucionario, pero de un espíritu revolucionario que tiene que ver con las Escrituras. No es una revolución cualquiera. Es un volver a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, existe una palabra en latín que significa, que dice Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. Eso lo que quiere decir es iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Ahora, ese título, ese lema, la frase Ecclesia reformata semper reformanda, que significa la iglesia reformada, siempre reformándose, se empezó a utilizar tan a menudo que fue hecha un lema o un eslogan. La gente, por ejemplo, la ha utilizado para apoyar una sorprendente variedad de programas y propósitos teológicos y aún eclesiásticos. Pero hay muchos que han malentendido este eslogan y lo han usado para el progresismo ideológico, hermanos. La iglesia no se debe reformar o adaptar a los tiempos porque sí. Porque muchos dicen, iglesia reformada, siempre reformándose, entonces adaptémonos al tiempo. Eso no se refiere. Sino que lo que regula a las Escrituras, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios. Por eso el lema dice, iglesia reformada, siempre reformándose, según o de acuerdo o conforme a la palabra de Dios. Ahora existen iglesias históricas, hermanos, que han usado este eslogan para adaptarse a los tiempos. Y hay iglesias históricas, presbiterianas, luteranas, anglicanas, que ellos han ordenado a pastores homosexuales, hermanos, y a mujeres al ministerio. Y claramente esto no está de acuerdo a la palabra del Señor.
Entonces ellos han mal usado ese eslogan. Ahora, hermanos, sorprendentemente esta frase no fue acuñada por ninguno de los reformadores magisteriales, como Lutero, Zwingli, Calvino, Knox, sino que en el año 1647, imagínense, pasó casi un siglo después, hubo un ministro neerlandés llamado Jodocus van Lodenstein que escribió esta hermosa frase y la escribió en un libro devocional. Sin duda no tenía ninguna intención de ser un creador de frases ingeniosas o de eslóganes. La pregunta es cuál fue su intención y qué quiso expresar con esta frase. La gran preocupación, hermanos, de ministros como Van Lodenstein no eran los aspectos externos de la fe, por muy importantes que sean, sino más bien el aspecto interno de la fe. Todos ellos creían que la gran necesidad era que los ministros guiaran a las personas a la verdadera religión del corazón. Gloria a Dios. Vieron, hermanos, ellos vieron como el gran peligro de su época, que no era una falsa doctrina, no era la superstición o la idolatría, sino que él vio, o ellos los ministros vieron, que era el peligro del formalismo. El formalismo. ¿Qué es lo que es el formalismo? El formalismo se define como la aplicación rigurosa de métodos, formas y preceptos. Es la observación escrupulosa de tradiciones en cualquier asunto. Dedicación a las cosas de carácter formal. No nos referimos al formalismo como una corriente de pensamiento, sino al hecho de ocuparnos en lo externo. Ojo, en lo externo. Existe un movimiento pentecostal que se fija mucho en lo externo, ¿cierto? Mucho en lo externo, en lo formal, dejando de lado la esencia misma de las cosas, acatamiento desmesurado de las fórmulas y costumbres, aplicación de reglas que no tienen asidero en las Sagradas Escrituras, tampoco en la vida y el ministerio de Jesús y los apóstoles. El peligro del formalismo es que un miembro de la iglesia podría adherirse a la verdadera doctrina, participar en la verdadera adoración en una iglesia regulada bíblicamente y sin embargo, hermanos, no tener la verdadera fe. ¿Qué es lo que hace el formalismo? El formalismo hace que una persona se pueda acatar a todas religiosamente el domingo, pero en la vida diaria y delante del Señor no tiene la verdadera fe. La parte de la espiritualidad que siempre resulta ser reformada, ahí está. Ok. La parte de la espiritualidad que siempre necesita ser reformada es el corazón humano. Una espiritualidad vital y una fe auténtica, hermanos, deben ser cultivadas. ¿De qué sirve que usted venga al culto si usted no cultiva su espiritualidad vital y su espiritualidad de fe? El formalismo, hermanos, la indiferencia y el conformismo deben ser combatidos enérgicamente por un fiel ministerio, por el ministerio fiel. El formalismo era lo que regía, hermanos, la religión judía a los tiempos de Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿en qué momento se transformó el culto a Dios sincero? Pregunto yo, ¿en qué momento se transformó el culto a Dios sincero y fervoroso
que tenían los fariseos, los judíos, en un sistema de cumplimiento de normas? ¿En qué momento histórico? Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, aleluya, trajo una reforma al corazón del mundo monoteísta. Porque el mundo, ustedes saben que de los judíos era monoteísta, pero Él trajo una reforma, gloria al Señor. Mis queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje. Esto solamente ha sido de introducción, pero a reflexionar sobre un pasaje clave en el Evangelio de Mateo, donde Jesús confronta a los escribas y fariseos sobre el formalismo. Y hermanos, ese es el gran peligro de nuestro día, es tener una religión sin poder del Espíritu Santo. Y no me estoy refiriendo a sentir, sino que me estoy refiriendo a que sea algo diario. El Espíritu Santo es para vivir a Dios diariamente, no para vivir a Dios 1 o 2 veces por semana. Gloria a Dios, es 24/7. Bendito sea Dios. Entonces vamos a ver un pasaje clave en el Evangelio de Mateo, donde Jesús confronta a los escribas y fariseos sobre la importancia de la verdadera pureza y la enseñanza basada en la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2, y luego del 7 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? Les voy a pedir que por favor mantengan su Biblia abierta, porque este sermón será expositivo y es importante que usted vaya viendo lo que dice la Escritura, y vaya a marcar lo que el Espíritu Santo le va diciendo. Bien, vamos a adentrarnos entonces en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 2 y luego del 7 al 20. Gloria a Dios. Bien, leeremos. Puesto de pie, por favor, los que puedan, leeremos en el nombre de nuestro Dios en voz alta. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre
y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Señor, sea apreciada por nuestros corazones. Señor, y escuchemos con atención. Y tú abras el entendimiento y abras el corazón para que podamos encarnar esta palabra. Se haga vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Bien, vamos a explorar entonces 3 puntos principales que nos ayudarán a comprender y aplicar este principio en nuestras vidas. ¿Qué principio? Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Aquí nos encontramos frente a un hecho que los judíos, que los fariseos estaban viviendo formalismo, que ellos eran muy escriturales, muy bíblicos, pero ellos se habían alejado del espíritu de las escrituras y se habían ido a otro lado, a otro extremo, por decirlo así. Entonces, vamos a desarrollar el primer punto. Las tradiciones humanas versus la palabra de Dios. Amén. Las tradiciones humanas, ¿lees bien? ¿Sí? ¿Te ayuda esto? ¿Mejor que escuchar? Pero por eso te ayuda. Lo hice pensando en ti, hermano. ¿En serio? Gloria a Dios. Las tradiciones humanas versus la palabra de Dios. Mateo 15, 1 al 2 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, de Jerusalén. Ellos venían de Jerusalén. Y les dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Los escribas y fariseos cuestionan a Jesús sobre las tradiciones de los ancianos. Aquí hay que hacer un poquito de contexto histórico. El Talmud judaico es diferente a la Torá. La Torá es conocida como el Pentateuco, son los 5 libros de Moisés que están en el canon bíblico. Los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio y Números. Esos 5 libros son inspirados por Dios. Pero el Talmud fueron las tradiciones dichas por los ancianos orales que fueron escritas. Entonces, el Talmud judaico es el libro de las tradiciones orales escritas que era más importante para ellos que la ley de Moisés. Para los judíos fariseos, ese es el problema. El problema es que su tradición es más importante que la ley de Dios. Y nos encontramos, hermanos, en muchas iglesias con ese problema, que las tradiciones de la iglesia, las prácticas de la iglesia son más importantes que practicar la palabra de Dios. Ahora, las tradiciones de los ancianos eran más importantes que la ley de Moisés para los fariseos. Estos lavados ceremoniales, que eran, hermanos, guiados por la tradición.
No por la Escritura no dice nada de acuerdo a lavarse las manos. Tantas veces. Los líderes religiosos dicen lo mismo cuando se refieren a la tradición de los ancianos y no al mandato de Dios. Ahora, lo que me llama la atención es que los escribas y los fariseos se sienten con autoridad de cuestionar a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Gloria a Dios. O sea, llega tal la ceguera de estos hombres que tenían a Dios encarnado hoy mismo y no lo vieron. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? En Juan 1:11, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús responde destacando la importancia de la verdadera adoración y el corazón. Cuando los discípulos fueron acusados de pecado, Jesús les respondió con una acusación. Si uno ve el capítulo 15 de Mateo y uno se fija el versículo 3 al versículo 6, nos encontramos con una respuesta de Jesús. Le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí está el formalismo versus la religión espiritual. El formalismo versus la fe del Evangelio. Aquí dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús fue fuerte con una respuesta porque estos líderes estaban demasiado interesados en las trivialidades ceremoniales. Cuando declararon a la gente sucia por causa de su tradición, ellos estaban declarando al mundo entero como sucio, no porque lo decía la palabra de Dios, sino porque su tradición lo decía. Negaban a la gente, hermanos, el acceso a Dios. Gloria a Dios. En los versículos del 4 al 6, Jesús les da un ejemplo de cómo ellos invalidaban el mandamiento por las tradiciones. ¿Y cuál ejemplo es? El Corbán. Dice verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, está apuntando la tradición oral de los ancianos. Cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y Jesús les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres. Gloria a Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Les está hablando de las tradiciones humanas versus la palabra de Dios. Y hermanos, esto puede parecer que estoy hablando de una realidad pasada, pero no, hermanos. Es una realidad actual que nosotros muchas veces vivimos. Nosotros muchas veces estamos tan llenos de preceptos, tan llenos nuestra mente de ideas religiosas, que la anteponemos a la palabra. Y eso, hermanos, aquí en la iglesia local se ve, nosotros lo vemos los días miércoles, los días lunes, cuando conversamos, que hay muchas ideas preconcebidas que no son la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos tenemos que comprometer ¿a qué? A oír la palabra de Dios y a ponerla por obra.
Y eso es para todos nosotros, hermanos. Todos nosotros. Gloria a Dios. El segundo punto es la hipocresía de los líderes religiosos. La hipocresía. Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos o de los escribas y fariseos. La respuesta de Jesús es directa y sin pelos en la lengua. Él usa la palabra griega aquí que se llama hupócrites. Y esta palabra hupócrites se refiere a un actor bajo un carácter asumido que representa un papel. Pero la palabra hupócrites significa un fingidor profesional. En otras palabras, un simulador profesional. Como el hermano Rodrigo nos enseñó cuando yo no estuve, pero la escuché, los falsificadores. Los falsificadores. Estamos llenos de falsificadores. Incluso nosotros mismos somos falsificadores. ¿Por qué? Porque nos oímos y ni siquiera la escudriñamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros han escuchado el eslogan Iglesia Reformada, Iglesia siempre reformándose, y no tenían idea de esto? No tenían idea, ellos creían, y nosotros creíamos, que lo habían dicho los reformadores. Pero no, bastaron 2 siglos para que alguien lo dijera. Y eso fue en respuesta a una situación histórica que estaba viviendo la iglesia. Y esta situación histórica del formalismo que sigue en nuestros días. Lo que en Chile se llama la religiosidad. Pero a mí no me gusta llamarle religiosidad, porque yo la religión la tengo en alta estima. Porque dice la palabra de Dios en Santiago que esta es la verdadera religión, ¿cierto? A las viudas, los huérfanos, poder ayudarles sus necesidades. Y eso nos está hablando de una verdadera religión. Y en Chile se habla de los religiosos como de una secta. Pero hermanos, eso está mal. Entonces, es una fuerte acusación, hermanos. Aún en nuestros días, pero los días de Jesús eran mucho más. Segundo, él destaca que la adoración de estos simuladores, que la adoración de estos hipócritas es en vano cuando enseñan mandamientos de hombres. Y hermano, yo me pregunto, ¿qué sucede con los pastores, los ministros, que en este día, a esta hora, están enseñando falsamente y son simuladores, hipócritas, y están enseñando mandamientos de hombres y no de Dios? Dice el versículo 8, le dije que mantuvieran su Biblia abierta, este pueblo, que dice, de labios me honra. Esto era verdadero de los líderes religiosos que Jesús confrontó. Y les citó el pasaje de Isaías 29:13. Si ustedes lo buscan más tarde en su casa o lo anotan ahí, Isaías 29:13. Ahora Jesús les habla a los líderes religiosos, pero Jesús también nos está hablando a nosotros hoy. Gloria a Dios. Podemos aparentar, hermanos, estar cerca. Podemos aparentar una cercanía a Dios. Pero solamente Dios sabe
si nuestro corazón está lejos de Él o no está lejos de Él. Es fácil querer y ser impresionado por la imagen de estar cerca de Dios y en realidad no hacerlo con nuestro corazón. Hermanos, muchos de nosotros pecamos de eso. Nos vemos muy bien el día domingo, pero nuestro corazón está lejos del Señor. La exhortación es a estar más cerca. La exhortación es acercarnos a Dios. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora, esa palabra es para los inconversos o para los conversos. Para los conversos. Porque Jesús a los inconversos se acerca. Amén. Él se acerca a los inconversos. Él se acerca al muerto espiritualmente y le da vida. Pero el que tiene vida se tiene que acercar a Dios. Y nos acercamos a Dios por medio de dos cosas: la oración y su palabra, y tercero, la comunión con los santos. Gloria al Señor. Dios está interesado en lo interno y lo real, hermanos. Nosotros estamos mucho más interesados en lo externo. Estamos mucho más interesados en la imagen, en lo que queremos vender, hermanos. Uno debe tener cuidado de que la relación con Dios no sea meramente externa, no sea meramente imagen, sino que sea verdadera. Y eso no lo puedo decidir yo, no lo puede decidir ni siquiera tu marido o tu esposa o tu hijo. Eso lo sabes tú en tu foro interno, hermanos. Porque yo puedo simular en mi casa que leo la Escritura, pero mi corazón está lejos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Tercero, la iglesia reformada debe evitar caer en la trampa. Es una trampa. Es como decía mi hermano Pedro, que nos recordaba de un programa de televisión que se llama algo de la trampa. ¿Cómo se llama? En tu propia trampa. Me acordé. Y ahí salía un personaje que dice: te pillamos, pues, compadre. La iglesia reformada debe evitar caer en la trampa de la hipocresía, y mantenernos fieles a la palabra de Dios. Las congregaciones llamadas bíblicas, hermanos, solemos tener la tentación de caer en el legalismo o de caer en el formalismo. Es decir, yo me guío por la palabra de Dios y tú no. Hermanos, no tenemos la impronta para decirlo. No tenemos. Yo me guío por la palabra de Dios, por la gracia de Dios. Y si tú no, hermano, por favor, yo te puedo enseñar, te puedo ayudar, caminemos juntos. Pero muchas veces caímos en un enrostramiento, ¿cierto? Donde enrostramos y le decimos a la gente: tú no, sale de aquí. Eso, hermanos, es espíritu de legalismo o formalismo, si se quiere decir, que va en contra del espíritu del Evangelio. Por eso debemos mantenernos flexibles, hermanos, flexibles. Por eso Jesús dijo la parábola del odre. El odre, ¿usted sabe qué es el odre? El odre es un saco de cuero que se le echa vino. Y cuando el vino está nuevo, el vino fermenta. Y el cuero, ¿por qué es cuero y por qué no es una jarra? Porque la jarra se va a romper. Porque el cuero duro se va a romper, se va a rasgar. Pero al ser un cuero nuevo, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ensanchar, va a crecer junto con el vino. Entonces, hermanos,
Nosotros tenemos que mantenerlos flexibles. Tenemos que ser odres nuevos. Por eso debemos mantenernos flexibles. ¿A qué? ¿Flexibles a la palabra del pastor? No, hermanos. Flexibles al autoexamen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo. Gloria a Dios. Debemos hacerlo de forma personal, individual, y también en forma colectiva. También en forma colectiva, en forma congregacional. Yo ahora lo que estoy haciendo es compartiendo la palabra y espero que la palabra nos esté confrontando a todos, de a mí hacia abajo. ¿Para qué? Para que nos veamos nuestras faltas, que son muchas, como dice la canción. Mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. La vamos a cantar. Gloria al Señor. Ahora la instancia para hacernos un examen colectivo, ¿cuándo es la instancia? Es el día del Señor. Ahora. Siempre, hermanos, tiene que haber la instancia de hacernos un autoexamen colectivo y como cuerpo de Cristo decirle, sí, Señor, hemos pecado. La vamos a cantar. ¿O la van a cantar? Gloria a Dios. Amén. Tercera y última. Último punto. La verdadera pureza proviene del corazón. ¿Pero de qué corazón? ¿De un corazón pecador? No. Del corazón regenerado. Jesús enseña que la pureza ritual no es lo más importante. Dice el versículo 11, dice, no es lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, ¿cierto? Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca del hombre? Jesús está diciendo, lo del corazón. Cuando hay un corazón no regenerado, hay un corazón, como dice el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los insultos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, pregunto yo, ¿en el corazón del regenerado sucede lo mismo? Sí, pero tenemos el escrutamiento del Espíritu Santo, lo que antes no teníamos. Gloria a Dios. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia porque tú puedes pensar en adulterar, en matar, en fornicar, pero en robar, en dar falso testimonio, pero el Espíritu Santo está ahí detrás. Al menos conmigo lo hace. Cuidado. No te vayas por ahí, no lo hagas. ¡Ay, lo hiciste! ¡Oh! Se monta el Espíritu Santo y te hace sentir mal sobre ti. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque del corazón malo, no regenerado, no sucede lo siguiente. No acontece eso. Echémosle para adelante nomás. Forniquemos, adulteremos, bebamos, robamos, comamos en exceso. Total, eso lo hace el no regenerado, el inconverso. Pero la persona regenerada, nacida de nuevo, no lo puede hacer, hermanos. Se puede mandar una canita al aire, pero ese costo es muy alto. Tiene consecuencias, las consecuencias, hermano. Muchos de ustedes tienen consecuencias en su vida. Señor, te perdonó el pecado, sí. Pero la consecuencia no. La consecuencia no. La consecuencia la vas a llevar hasta el fin de tus días, hermano. Gloria al Señor. Así que Jesús enseña
que la pureza ritual no es lo más importante. Lo que sale del corazón contamina al hombre. Y hermanos, la iglesia reformada debe priorizar, la iglesia bíblica, nuestra iglesia debe priorizar la transformación interior y la pureza del corazón. Tenemos que priorizar eso, la transformación. Si la palabra de Dios no nos transforma, no es porque la palabra de Dios sea inválida, sino es porque nuestro corazón no está en sintonía con la palabra de Dios. Si, por ejemplo, yo voy a una iglesia y predico este mensaje y este mensaje hace dormir a los hermanos, que espero que, bueno, a ninguno lo hace dormir porque lo estoy viendo. Pero yo he ido a predicar mensajes como estos a iglesias pentecostales y los hermanos están. Ustedes me entienden. Están durmiendo, están deseando que termine luego. Pero hermanos, lo que sucede allí es que ellos no están deseando la transformación interior por la palabra, ellos están deseando la transformación exterior. Pero la transformación no es exterior, es de adentro hacia afuera, es interna. Es muy importante que conozcamos y adhiramos a las doctrinas básicas del Evangelio. Es importantísimo, hermanos. Es importante lo que estamos estudiando el día miércoles. Es importante, ¿por qué? Porque son las doctrinas básicas que debemos saber y que debemos conocer y debemos adherirnos a ellas. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos y a los gálatas, ya que por ellas entendemos que la salvación es del Señor. La salvación no es del hombre, es del Señor. Eso lo escribió Pablo, no lo escribió Agustín, no lo escribió Calvino, sino que ellos lo descubrieron o lo redescubrieron. Entendemos que la salvación es del Señor y es monérgica. ¿Gracias a qué? Gracias a que Pablo escribió en los Gálatas, en Romanos y en las cartas paulinas. Es decir, que solo actúa Dios en nuestra salvación y no el hombre. A eso se refiere monérgico. Como iglesia bíblica reformada, es vital que exhortemos a cada uno de los miembros y de las visitas inclusive, que busquen la regeneración. Tienen que buscar la regeneración, el nuevo nacimiento como entrada al reino de Dios. En esto consiste el eslogan de la iglesia reformada siempre reformándose por la palabra de Dios. En estar buscando la pureza interior, que nace por estar alineados a la palabra de Dios. Está claro que esta alineación vendrá por el oír, por el entender, por el descubrir y por el aplicar la palabra de Dios. No es solamente por el oír, sino que también es entender, es descubrir y es aplicar la palabra de Dios. El llamado de Jesús a los fariseos y el llamado de Jesús a los discípulos es a estar constantemente examinándose de acuerdo al espejo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aplicación. 1. Examinar nuestras tradiciones y prácticas en la iglesia. Tenemos que examinarlas constantemente. ¿Está en línea con la palabra de Dios o son meras tradiciones humanas? Lo que hacemos en el culto ¿está en acorde a la palabra de Dios? ¿O son meras tradiciones humanas? No quiero decir que las tradiciones humanas sean malas, sean satánicas, son buenas. Pero, ¿cuál es nuestra preeminencia? Debe ser la palabra de Dios. Es importante que los representantes de la congregación, vale decir los ancianos, los diáconos, vengan porque nuestra práctica converja con el estudio correcto de la palabra de Dios. Segundo punto aplicativo, evitar la hipocresía. Hermanos, tenemos que evitar ser unos simuladores profesionales y asegurarnos de que nuestra adoración y enseñanza estén arraigados en la verdad bíblica y no en los mandamientos de hombres.
Debemos ser maduros, hermanos, y muy cuidadosos y flexibles para cambiar nuestros gustos e inclinaciones personales. Yo aquí, hermanos, hago mea culpa. Y a mí me ha costado mucho el tener que cambiar la forma del culto. Porque a mí me gustaba, hermanos, mucho las canciones que cantábamos antes. Me gustaba mucho sentirme extasiado con el Señor. Pero, ¿qué es más importante? ¿Cómo yo me siento o cómo la palabra de Dios nos dice? Por lo tanto, tenemos que madurar y ser flexibles. Recordemos que la hipocresía viene de los actores griegos que simulaban. Examinemos nuestros corazones y veamos si en ellos está la adoración genuina que solo proviene del Espíritu Santo. Amén. Tercera aplicación. Buscar la pureza del corazón y ser conscientes de que nuestras palabras y acciones revelan lo que hay en nuestro interior. Buscar la pureza del corazón y ser conscientes de que nuestras palabras y acciones revelan lo que hay en nuestro interior. Debemos buscar la transformación y la renovación constante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo constantemente nos renueva, todos los días nos renueva. Pero debemos, insisto, no es externamente, sino que es internamente. Gloria a Dios. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, debemos considerar que de nuestro corazón salen las maldades. Es por eso que debemos someter nuestro corazón y nuestra mente al constante escrutinio del Espíritu Santo. Solo así estaremos conscientes de que nuestra teoría y práctica agraden a nuestro Dios y vivamos para su gloria. Gloria al Señor. Conclusión. Hermanos, recordemos que la Iglesia Reformada siempre se reforma por la palabra de Dios. Siempre. Pero de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos estar en un constante autoexamen de la palabra de Dios como un espejo. A través de este pasaje de Mateo 15, 1 al 2, 7 al 20, hemos sido, hermanos, desafiados. El Señor nos desafía esta mañana. ¿A qué? ¿A ser más activistas? No, sino a examinar nuestras tradiciones, a que evitemos la hipocresía y busquemos la verdadera pureza de corazón. Aleluya. Que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de reforma. Constantemente nos tenemos que reformar. Y que podamos ser una iglesia fiel y comprometida con la palabra de Dios, reflejando así su amor y su gracia a un mundo necesitado. Hermanos, pongámonos de pie. Que la palabra de nuestro Dios sea nuestro fundamento y guía en todo momento. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros muchas veces repetimos como loro, Señor. Repetimos los eslóganes que nos parecen buenos. Y por cierto, ese eslogan de la Iglesia Reformada, siempre reformándose, es muy importante. Pero la Iglesia se reforma no es que se amolde al sistema, sino que es según la palabra de Dios. Debe volver al origen, que es la palabra de Dios. Jesús a los fariseos los trataba y les hablaba de que volvieran al Evangelio, volvieran a las Escrituras. Y asimismo tú, Jesús, nos dices esta mañana, como dijo el sabio Salomón, volveos a mi reprensión y os haré saber mis palabras. Tú quieres que volvamos a la reprensión de la sabiduría.
y tú nos has de entregar tus palabras. Gracias, Señor. Padre, evitemos la hipocresía entre nosotros. Evitemos andar con máscaras y realmente mostremos lo que somos. Pecadores arrepentidos y lavados por la sangre de Jesús. Amado Dios, te doy gracias. Te alabo. Te alabo. Te alabamos, Señor. Muchas son nuestras fallas. Muchas son nuestras culpas. Muchas. Pero tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Cantemos al Señor. Tu gracia es mayor.